Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo. A Puerto Berrío llegó Ismenia con su caja de cartón. Caminó las interminables calles desde el parque hasta su casa. Casi sin hablar, entregó la caja al papá de Robinson, a quien le faltó el aliento para reaccionar cuando le dijeron: «Quiero saber si vas a ayudar a mi mano a alzar al muerto». Adentro, en el taleguito negro que Ismenia dio en regalarle como última morada, yacía su niño reducido a huesos. El padre, la hermanita y el hijo de Robinson se dieron a sacarlos, a mirarlos un poco apenas. Apuraron a Ismenia para ir al cementerio y allí, deshecha por el viaje y por el dolor, lo dejó en una bóveda marcada con un número porque a los ojos del Estado, Robinson, su niño, era un NN, un desconocido, un sin nombre. Este es un fragmento de la crónica El niño está herido, que hace parte de esta antología Crónicas del Paraíso de la periodista Patricia Nieto. Es para mí un enorme gusto saludarlos en una emisión más de El Árbol Rojo. Este es un programa en el que hablaremos sobre literatura y, como diría Paul Brito, sobre la vida misma. Este programa es dirigido por la docente Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura, con el apoyo de la docente María Alexandra Rincones. En el control máster de emisión y grabación podcast, Daniel Donato, y quien les habla, Gustavo Montes Arias, estudiante de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto y miembro del semillero de investigación en literatura El Árbol Rojo. Saludo a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, y a las personas también conectadas a través de Facebook y de YouTube, además de las que están conectadas por uniminutoradio.com.co y por los 14:30 AM en Bogotá, así como en la página de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Estaremos interactuando con ustedes durante la transmisión, leyendo sus comentarios e incluyéndolos un poco también en esta conversación. Y con este fragmento que les estaba leyendo de una crónica tan bella, quiero saludar a una invitada que tenemos el día de hoy, una invitada demasiado especial que hace parte de los referentes de la crónica periodística en Colombia. Les hablo acerca de Patricia Nieto. Ella es periodista, editora y profesora colombiana. Es autora de los libros El sudor de tu frente, Llanto en el paraíso, Relatos de una cierta mirada y Los escogidos, libro con 7 ediciones ya, una de ellas en polaco. También ha publicado los textos Jamás olvidaré tu nombre, El cielo no me abandona y Donde pisé aún crece la hierba, productos de la serie de talleres de testimonio con víctimas del conflicto armado, titulada De su puño y letra. Dirige el proyecto Hacemos Memoria, dedicado a estudiar y reconstruir narrativas del conflicto armado interno, y también dirige la editorial Universidad de Antioquia. Ha recibido, entre otros, el premio Simón Bolívar de Periodismo, el premio del Círculo de Periodistas de Bogotá en el año 2013 por su libro Los Escogidos, y el premio al periodista escritor entregado por el Círculo de Periodistas de Antioquia en el año 2015. También en el año 2019, la Asociación de Estudios Latinoamericanos le otorgó el Media Award por su trabajo de recuperación de la memoria colombiana. Profesora Patricia, buenas tardes y bienvenida a esta conversación en El Árbol Rojo. Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a las profesoras Natalia y María Alexandra que hacen posible esta conversación y estas conversaciones permanentes de los estudiantes con la literatura. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Quiero que empecemos con una pregunta acerca de tus orígenes en la escritura. Quiero que nos hables, por favor, un poco
acerca de Sonsón y de tu primer acercamiento a la lectura de la escritura. ¿Cómo recuerdas el surgimiento de ese interés por la literatura en tu infancia? Pues Gustavo, esa es una pregunta muy importante, creo que para la mayoría de las personas que nos dedicamos a la escritura, al periodismo, a la crónica, porque creo que los rasgos que definen en muchas ocasiones las vocaciones o las profesiones, uno se los encuentra o se forjan o se tallan en uno durante la infancia. Yo nací en un municipio del oriente antioqueño que se llama Sonsón. Es un pueblo que está como en la ruta que siguió la colonización antioqueña hacia el eje cafetero. Es decir, que de allí salió pues la gran gesta de la colonización que llegó hasta Manizales y el norte del valle. Y por eso digamos que es un pueblo con un gran arraigo en su identidad. Una identidad de la que por supuesto yo tengo muchas cosas, otras se me han ido distanciando, se han ido transformando. Allí cuando yo fui niña en la década de los 70, terminando la década de los 70, había una gran actividad cultural definida por las acciones en torno a la biblioteca municipal. Y en esto pues yo siempre hago como un agradecimiento y una relevancia de lo que las bibliotecas municipales le ofrecen a muchas personas en las zonas rurales. Allí había una ebullición de teatro, danza, vestuarios, radionovelas, narración oral y por supuesto la cercanía con los libros de manera directa. Entonces yo creo que ahí se forjó un interés por las historias, por escucharlas, verlas, leerlas. Y eso, pues digamos que tenía un correlato en mi casa. Yo soy hija de maestros y eso, digamos que hacía clic y fue como determinando mi gusto, mi deseo de dedicarme a escribir. Bueno, eso fue en los años de la infancia. Luego viajas a Medellín a estudiar periodismo y ahí encuentras una relación que se nos hace muy curiosa. ¿Cómo fue ese primer encuentro o ese descubrir el puente entre la literatura y el periodismo? ¿Y eso qué relación ha tenido o qué importancia ha tenido en tus procesos creativos? Pues yo creo que esa fue un camino que fueron como unos caminos que se fueron juntando desde mucho antes de ir a Medellín y a la universidad. Y fue el descubrimiento, yo digo que muy temprano, de dos obras que a mí yo diría, de dos obras que a mí me marcaron mucho en mis intereses. Una obra fue, bueno, diría tres para no quedarme en el par. Una fue un libro pequeñito que llegó a mis manos procedente de Medellín que se llamaba Colombia Amarga. Colombia Amarga es un libro en el que se recopilaron las crónicas de Germán Castro Caicedo, producidas en los años 70 y comienzos de los 80 en el periódico El Tiempo. Es un libro pequeñito, de formato pequeño, corto, de historias muy breves, en las que Castro Caicedo contaba de sus viajes a la Amazonía y a los llanos orientales. Y a mí eso me fascinó porque era un reportero viajando en unos aviones imposibles, compartiendo el vuelo con colonos que transportaban sus hijos, sus enseres, sus animales. Y la llegada pues de Germán Castro a pueblos, veredas y corregimientos de esos llanos por allá, muy internados, que luego tuvieron mucho que ver con la escritura de Alfredo Molano. El segundo, creo que la segunda influencia fue Gabriel García Márquez, con un cuento en particular que se llama La siesta del martes. Y La siesta del martes cuenta el viaje que una madre y su hija hacen en un tren al mediodía con un sol impresionante para buscar el cuerpo de un hombre de su familia que fue asesinado en un pueblo. Y ellas llegan allí y bueno, tienen que esperar que el cura
termine la siesta del mediodía para abrirles el cementerio y ellas poder ver la tumba. Ese cuento se llama La siesta del martes. Entonces digamos que ahí hay dos cosas. Uno, el reportero que cuenta la vida con la crudeza que la ve, que cuenta la aventura, que cuenta la sorpresa por descubrir ese mundo exótico, desconocido para él, y que vuelve a la ciudad y construye esos relatos periodísticos para comunicárselos a los lectores de todo el país. La otra, La siesta del martes, es una historia desgarradora de un duelo, de un luto, de un entierro sin cuerpo, que tiene la belleza del lenguaje. Es decir, es la fabulación de un escritor, es la fabulación de un hombre como Gabriel García Márquez, que puede tomar historias que le acontecen a personas en Colombia, en cualquier pueblo de Colombia, pero que logra contarlas con belleza, con metáfora y con una profundidad, como en el sentido de lo que la vida de estas dos mujeres nos va comunicando durante el viaje. Y yo diría que el tercer libro, que fue muy importante y es llamativo porque estamos hablando de Sonsón, un pueblo conservador, y llega un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, que fue un clásico de la historia latinoamericana, de la historia de los subalternos y de las violencias que se ejercen sobre ellos. Y llegó, digamos, de la mano de un profesor de historia joven que llegaba al pueblo con ese libro bajo el brazo. Y yo creo que esa emotividad, esa convicción política, ese desgarro con el que se cuenta, con que Eduardo Galeano escribe Las venas abiertas, pues a mí me conmovió muchísimo y me hizo pensar en el destino de miles de personas como yo en todo el continente. Entonces digamos que ahí está el cruce del periodismo con la literatura y con una cosa que podríamos llamar la sociología. Es decir, que cuando yo llego a la universidad ya voy con esos tres asuntos muy acentuándose, muy acentuados, y creo que ahí yo ya sabía más o menos a qué me iba a dedicar. Lo que pasa era muy difícil saber cómo se hacía eso, o sea, descubrir el cómo se hacen las historias. Me ha costado muchos años y bueno, creo que la universidad esta misma donde estoy hoy hablándoles me ofreció muchas herramientas metodológicas, muchas estructuras del lenguaje, mucho contexto para tratar de entender lo que pasaba, pero creo que la fusión de la historia, de la literatura y del periodismo ha sido un camino que todavía se está construyendo de mi parte. Yo quisiera preguntarte ahí por un personaje, por un profesor en la universidad que creo que tuvo gran importancia en ese encuentro tuyo del puente entre literatura y periodismo, y es Juan José Hoyos. Quiero que nos hables por favor un poquito acerca de lo que significó Juan José Hoyos en la construcción de ese método, de ese cómo contar historias en tu vida profesional, en tu carrera y en tu obra. Mira, hay dos personajes. Juan José Hoyos, por supuesto, es el profesor de periodismo narrativo e investigativo de esta universidad, es el maestro por excelencia, que lleva pues ya algunos años jubilado, pero creo que fue pues el que nos marcó y nos dejó esa impronta de la investigación, tratando de fusionar la buena reportería, la buena investigación periodística con una manera maestra de contar las historias. Juan José me recibió a mí creo que más o menos en el tercer semestre y de ahí en adelante yo nunca me desprendí de él hasta hoy. Vi todas las materias que era posible ver con Juan y creo que él nos inculcó una cosa muy importante que es la pasión. De hecho, uno de sus libros se llama La pasión de contar. Sin que la belleza del lenguaje o la premura, el deseo, la búsqueda de un lenguaje pulido, perfecto, suficientemente elaborado, estuviera por encima de la búsqueda de un dato o de un personaje o de una historia que pueda ser contrastable o verificable en la realidad. Y hay una persona que mencionamos menos, pero que para mí fue determinante, que es María Teresa Uribe, una socióloga y politóloga que ya murió,
pero que digamos que fue la persona que desde las ciencias sociales me entendió a mí como periodista y entendió que desde la crónica yo podía hacer ciencia política, con todo lo que eso significaba, digamos, comenzando los años 2000 y terminando los 90 y el 2000, en una escuela de ciencia política bastante ortodoxa y bastante tradicional. Yo creo que ella me abrió a mí la puerta a atreverme a pensar que la crónica, que la narrativa, que las historias tienen un alto contenido, y no solo informativo, sino interpretativo de la sociedad, y que son discursos igualmente válidos para hablar de problemas sociales o de periodos históricos tan válidos como el ensayo sociológico o la etnografía de los antropólogos. Ella nos permitió estar como en el mismo escalón con nuestros compañeros de las ciencias sociales, y creo que para mí eso fue muy importante, haberla tenido a ella como mi profe, y a Juan José como también mi amigo y mi profesor hasta el día de hoy. Bueno, profesora Patricia, pasamos de este bloque de los orígenes y de tu escritura y de tu obra y también de tu estilo a una parte muy interesante, y es la de tu producción ya como periodista. Y quiero que hablemos un poco acerca de Los Escogidos, que es tal vez el trabajo más importante que has realizado. Te cuento a ti, le cuento a todos los oyentes de El Árbol Rojo que en nuestro semillero de investigación en literatura y escrituras creativas estamos adelantando un proyecto de investigación acerca de los límites entre el discurso retórico y el discurso poético, justo en 9 crónicas de este libro, de Los Escogidos. Quisiera que nos contaras, por favor, un poco de dónde surge este libro de crónicas, de dónde nace la idea de contar una historia tan difícil. Mira, en Colombia tenemos una abundancia de hechos de violencia, de violencias de distinto tipo, que llega a ser muy perturbador para un periodista encontrar el hecho, el rasgo diferenciador de la historia. Y esto quiero que lo entiendan como en el buen sentido, es decir, por supuesto que no todas las mamás que buscan son iguales, o que no todas las personas desaparecidas son iguales, y que en ese sentido sería necesario que la sociedad contara las historias de cada uno de los desaparecidos. Es decir, si tuviéramos que contar 120.000 historias, tendríamos que contar 120.000 historias, una por una, porque cada una en su profundidad encierra un rasgo diferenciador. Sin embargo, pues esa es una tarea titánica que requiere como el ánimo y la disposición de toda la sociedad y de todos los artistas de distintas disciplinas. Pero un periodista va en busca de esas historias, pero por supuesto necesita encontrar el rasgo diferenciador de la historia, para que la historia pueda tener una hondura estética y una hondura ética, además de una buena sustancia narrativa. Uno podría decir que Puerto Berrío, el cementerio de Puerto Berrío, era un lugar donde había 100, 150 tumbas marcadas con letras NN, que significaban que en cada una de esas tumbas estaba el cuerpo de alguien asesinado, para decirlo clandestinamente, asesinado injustamente, personas que debían estar protegidas y fueron asesinadas y despojadas de la posibilidad de que sus familiares lo reconocieran, los identificaran y les dieran salud. Entonces digamos que como lugar de desaparición de personas era un altar, realmente un altar silencioso, 150 tumbas marcadas de las que no puedes obtener mayor información. Pero el pueblo de Puerto Berrío le dio a ese pabellón de muertos el rasgo diferenciador que un periodista busca. Es decir, el rasgo diferenciador no se lo di yo, se lo dieron los cientos de personas que realizan con los NNs o con los restos de los NNs y sus espíritus una práctica religiosa.
digamos que fue muy, muy importante para mí encontrar la relación tumba-doliente, porque es en el encuentro de esas dos materialidades donde se va gestando ese lugar del misterio, esa hendidura, digamos, en la carne de la sociedad, por donde un periodista se va buscando un sentido fundamentalmente. Yo escuché esa historia en la radio un día en la mañana, la contaron como si fuera una anécdota curiosa o como una de esas historias de Macondo. Luego la vi en una revista de variedades, eran 2 párrafos donde volvían a contar la historia en el mismo tono de lo excepcional, lo extrambótico, lo fuera de lo cotidiano. Bueno, uno de los valores del periodismo es la curiosidad o la extrañeza del hecho. Pasó un tiempo y yo seguía pues haciendo mis anotaciones sobre ese tema, hasta que en un congreso de psicoanalistas al que yo asistí, una profesora leyó su ponencia y en un momento de la ponencia dijo, ejemplo de lo anterior es la práctica de escoger espíritus en Puerto Berrío. Digamos que solamente esa frase, digamos que a mí me dio a entender de que ahí había un tema con una gran significación moral. Entonces, después de eso decidí ir a Puerto Berrío y comprobar, digamos, con mis propios ojos lo que ellos contaban, y ahí empecé esa búsqueda de qué es lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen y qué significado social puede tener para los colombianos que un grupo de gente en un puerto sobre el río Magdalena rece a espíritus que habitaron cuerpos que fueron tirados al río y que fueron, digamos, rescatados como en un acto de misericordia o de humanidad. Esa fue como la motivación de la búsqueda de esa historia hace ya 10 años. Bueno, en otros espacios has mencionado que cuando se pasa por este tipo de historias, el periodista como ser humano, pues no, es imposible que se desvincule del sentimiento, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte qué significó hacer la reportería y escribir Los Escogidos en tu trabajo periodístico, en tu obra, pero también en tu vida y lo que tiene que ver con tú como persona, como ser humano. ¿Qué marcó conocer y narrar esa historia? A ver, Gustavo, yo creo que las historias que se hacen significativas para un reportero son aquellas a las que uno se aproxima como a una experiencia fundamental. Casi como si pudiéramos hacer la comparación con un viaje de esos que a uno le cambian la vida, aunque la gente dice que haber vivido una experiencia determinada le cambió la vida. Yo creo que para mí la búsqueda de los escogidos y la escritura de los escogidos fue como un trance. Un trance bastante peculiar, yo podría decir que emocional, intelectual, físico, porque durante unos 5 o 6 años yo estuve conectada con ese tema, leyendo muchísimo sobre la muerte, sobre los cadáveres, sobre las formas de tratamiento que distintas culturas dan a los cuerpos, sobre formas de enterrar, sobre cómo se le da el trato final a los muertos en diferentes guerras. Pero sobre todo fue un viaje como por una grieta que me conducía a lugares muy oscuros, a lugares donde también en muchas ocasiones había como destellos e iluminaciones. Una grieta como hacia 2 cosas, el dolor y el sufrimiento de una cantidad de seres humanos en este país, tanto las víctimas definitivas, es decir, los que no volvieron, como los testigos o los sobrevivientes, que siguen llevando sus vidas con la certeza o de que su ser querido murió o con la incertidumbre sobre el destino de una persona que no volvió a su casa.
como que se condensa en Puerto de Río, porque en Puerto de Río era un cementerio donde cuidaban muertos ajenos, y a esos muertos alguien los estaba buscando en otro lugar del país. Era como una síntesis muy extraña del cuidado de un NN que a la vez es un desaparecido en otro lugar del país. También fue como un viaje a la capacidad de hacer daño al ser humano, a la crueldad, para decirlo con una palabra así fuerte. Ver en esas prácticas, en esos rituales, el cariño, el amor, la solidaridad, la compasión por un cuerpo que había sido cruelmente tratado en la vida y después de la muerte. Y pensar que ahí a pocos metros o kilómetros de ese cementerio podrían estar los asesinos repitiendo su escena. Entonces, digamos que fue una experiencia que yo sí puedo decir que fue un entrar, vivir y salir con una historia, pero que me afectó, como te digo, viví en un trance todos esos años. Y cuando yo terminé de escribir y cerré el archivo, yo sentí que me había quitado un peso de encima y como que había encontrado de alguna manera una liberación al poder desprenderme de un tema tan complejo para entender, difícil por supuesto de contar y tan doloroso, porque a ver, cuando uno investiga estas historias hay algo de esa naturaleza del otro, de la vida del otro, de la experiencia del que te está contando el testimonio que pasa por mi cuerpo, que pasa por mis sentidos, por la piel, por las entrañas. Y eso sacude y eso transforma, y así como puede enfermar también llega un momento en que se libera. No pasa con todas las historias, hay historias en las que eso no le sucede a un reportero, pero creo que esas en las que uno siente como que pasó por una máquina de sentimientos y de experiencias, son las historias que luego, en las que uno puede pensar que alcanza un nivel de narración y de interpretación de los hechos que puede quedarse, es decir, que puede hacer un texto que pueda ser recordado y que pueda ser significativo para muchas generaciones. Bueno, profesora Patricia, me gusta mucho que menciones este tema de las emociones y los sentimientos, porque nos abre la puerta a hablar también acerca de otro tema muy, muy importante que está muy relacionado, y es el tema de la poesía. Quiero que hablemos un poquito acerca de tus procesos creativos y de la presencia de la poesía en tus historias. ¿De dónde tomas insumos para escribir, o cuáles son esos elementos que te parecen importantes en el momento de la reportería o cuando estás leyendo sobre el tema, para lograr en tus crónicas y en las crónicas específicamente de los escogidos, por ejemplo, unas descripciones tan generosas y tan completas y además estéticamente también cuidadas? Pues yo creo que hay una práctica de una enseñanza muy clave de Juan José Hoyos, que es la práctica extendida y exhaustiva de la inmersión. La inmersión como la técnica básica del periodismo narrativo. A veces tomamos palabras de otras disciplinas para denominar lo que nosotros hacemos tradicionalmente y que hacemos por el oficio y porque una disciplina nos lo ha enseñado. Entonces ahora se habla mucho del trabajo de campo, se habla en el periodismo de la etnografía, se habla de las entrevistas, de las herramientas como la entrevista en profundidad, los grupos focales, la entrevista directa, bueno, todas esas herramientas que ustedes conocen, que finalmente están vinculadas al paquete metodológico de la inmersión. Juan José Hoyos dice ir al mundo con el corazón abierto. Así resume la metodología, y dice que él hace
que él utiliza el método salvaje, es decir, como que en él no hay método, sino lo que le dicta el corazón y lo que su cuerpo y su mente puede captar de una historia. Eh, eh, y yo estoy de acuerdo en que la inmersión es el paquete metodológico fundamental del periodismo y que nosotros, de una manera distinta a los antropólogos o a los sociólogos, en esa inmersión aplicamos muchas técnicas con mayor o menor destreza, con mayor o menor apego a la técnica directa, pero los cronistas han hecho entrevistas, recabado testimonios, han hecho grupos focales, sin llamarlos así, que son conversaciones grupales, han hecho diarios de campo, han dibujado mapas, ahora les decimos taller de cartografía, han grabado los testimonios en su grabadora, han tomado los cantos de los pájaros, el sonido del agua, han registrado de una manera consistente y disciplinada muchos elementos que luego van a entrar en el relato. Entonces yo estoy de acuerdo en que lo llamemos inmersión. También dice Norman Sims, por ejemplo, dice, es estar allí, como lo dicen los antropólogos, los etnógrafos, es el tiempo que se le dedica a estar en el lugar donde ocurrieron los hechos y con las personas que protagonizaron los hechos. Es la capacidad de escuchar ese universo de personas y de acontecimientos que nos interesan. Entonces, primero es la inmersión, y de la inmersión, Gustavo, deviene una cantidad de estrategia. Yo soy más o menos ordenada, yo no diría que soy tan salvaje como Juan José, que tengo un método un poco más ordenado sin llegar a tener el rigor de otro tipo de personas que trabajan en las ciencias sociales. Y yo creo que es la inmersión lo que me permite captar del escenario mismo o de los personajes mismos la poética. ¿Qué es la poética? Es una función del lenguaje que nos permite sintetizar en una expresión un personaje, un hecho y un sentido, y decirlo bellamente. No todos los reporteros buscan la poética porque obviamente la noticia tal vez no da espacio para eso, el informe especial no da espacio para eso, la noticia de un minuto probablemente no se alcance a captar. Pero en el periodismo de un poco más de aliento y en el periodismo en el que el reportero se interese por los sentidos de las cosas, de las personas, de las historias, de los lugares, va a emerger la poética. Porque en el esfuerzo de interpretar el mundo, de darle un sentido a lo que pasa, aparece la necesidad de comparar, de sintetizar, de cerrar una imagen o una historia con algo que sea concluyente y que le deje al lector como la esencia, ¿cierto? Y a veces eso lo logra o en un informe una conclusión determinante sobre un crimen o en una crónica una metáfora. Hay una que yo utilicé en Los Escogidos y que recuerdo acá ahora, es que yo estoy describiendo cómo los cuerpos, o sea, es una situación en la que un cuerpo a merced del agua o que se queda en la orilla de un río y por el que pasan olas y aguas y algas y peces, pues cómo va descomponiéndose o qué va pasando con ese cuerpo. Yo obvio, digamos, hacer una descripción detallada de lo que le pasa al cuerpo desde el punto de vista morfológico o de simplemente de descomposición de la materia. Y yo digo que tendrían el aspecto o algo así como si fuesen panes serenados al agua. Y esa fue una metáfora que me sirvió a mí para mostrar, para decir que el cuerpo humano que se deja en el agua se deshace, se va de las manos, se diluye, se ablanda y todo lo demás que ya sabemos, pero que no está dicho. Entonces creo que
que en esa búsqueda de los sentidos y de los significados, pero mucho más de los sentidos, es cuando emerge la poética. Ahora, una crónica no puede ser un poema eterno, porque ahí tiene que haber un equilibrio con los datos, con la historia, con la trama, con la reconstrucción de lo que está pasando en una comunidad, porque finalmente una crónica cuenta la historia que le ocurrió a alguien, no está, digamos, no es un largo poema en el sentido de que todo sea figurado y no transmita referencialmente lo que está ocurriendo. La poesía la da la gente. Yo hace un tiempo hice un guión para el Centro Nacional de Memoria con ocasión de la presentación del Basta Ya, Historias de Guerra y Dignidad, y hicimos el documental de ese libro, es decir, cómo ese libro podría ser traducido o divulgado a través de la televisión. Y ese documental se llamó No hubo tiempo para la tristeza. Es decir, no se llamó Historias de Guerra y Dignidad, 60 años de violencia en Colombia. No, se llamó No hubo tiempo para la tristeza, como una manera de sintetizar muchísimas cosas. Uno, que estábamos hablando de duelos, de sufrimientos, de dolores, de dolores no resueltos, estábamos hablando de injusticia y estábamos hablando de que el dolor, el duelo y la vulneración de las personas ocurrió con prisa, ocurrió en un estado de emergencia y que las personas no tuvieron tiempo para llorar. Y yo creo que esa frase pues sintetizaba mucho como el sentido de presentar a un país herido, como dice el padre Francisco de Ruc ahora con la presentación del informe de la comisión, un país herido que no pudo llorar, que no tuvo tiempo de entristecerse y por supuesto no ha tenido tiempo de hacer el duelo. Esa frase no es de nuestra, esa frase nos la dijo una campesina en el Valle Encantado, Córdoba, cuando la entrevistamos y en medio de su relato dijo, no, salimos corriendo porque no hubo tiempo para la tristeza. Entonces, creo que la inmersión nos permite estar muy alertas con todos los sentidos, porque yo creo que la poética viene del lugar mismo donde uno hace la reportería y viene de las fuentes y viene del mundo que está tratando de asir, de comprender un poco para poderlo transmitir con palabras a un lector. Ahora que hablabas del método y combinándolo con el tema de la poética y de la inmersión, hay otra característica muy particular en tu obra y especialmente en Los Escogidos, y es el uso de citas de otros textos de la literatura colombiana y universal, incluso Gabriel García Márquez, hay como un regreso a la infancia. Yo quisiera preguntarte si sientes que ese es un rasgo particular de tu escritura por la forma en la que se da dentro del texto y cómo surgen esas citas, cómo aparecen para estar dentro del texto, de tus textos. Mira, yo venía, cuando empecé a escribir Los Escogidos, de un tiempo muy académico, donde había muchas citas al pie, muchas referencias, muchas aclaraciones, muchas normas APA, para decírselos en términos que ustedes conocen. Y a mí eso me molestaba profundamente, es decir, yo entiendo el texto académico, lo disfruto, me gusta hacer ensayos en los que las normas APA funcionan como, o sea, entra, digamos que la tuerca ajusta la estructura y la referencia o la citación es parte del engranaje fundamental de un ensayo. Pero creo que para este tipo de artículos o de reportajes en los que hay una narración que uno quiere que sea fluida y en la que, mejor dicho, está haciendo una película, está escribiendo una película, necesita que el lector se quede con esa película y no se vaya a la última página a buscar la cita número 87. Entonces yo sabía que eso no lo quería hacer, y yo casi nunca en las crónicas he usado eso. Pero como te dije, yo llevaba casi 6 años o 7 años estudiando ese tema y tenía muchas frases, citas, referencias que había acumulado en todo ese tiempo. Y digamos que las había acumulado en libretas subrayadas, pues en mis libretas o en libros subrayados, o que simplemente estaban en mi mente
como una sensación. Yo no soy memoriosa, es decir, yo no puedo recitar una frase de memoria si la leí hace 15 años, o ni mucho menos decir en qué página de qué libro la encontré, pero sí hay expresiones, fragmentos de historias, al menos un color o una sensación de una lectura que se queda con uno, está con uno, porque así como las personas que nos cuentan sus historias, los testigos, la gente que está en el terreno, a quien conocemos en la inmersión, y sus palabras se quedan y son como que uno tuviera adentro una grabadorcita llena de voces que le están hablando con frecuencia. También pasa con algunos libros o con algunos autores que uno logra en la vida cotidiana relacionar sus acciones con determinados autores u obras. Entonces yo tenía eso conmigo, estaba dentro de todo lo que había consumido para poder pensar este tema, y por supuesto tenía mis libretas y libros y demás. ¿Qué ocurrió? A medida que yo empecé a escribir, era como que por asociación esas frases venían, y yo hubiera querido que fueran mías, ¿cierto? Es decir, como este párrafo podría terminar muy bien si meto esto, pero no, bueno, no son mías. Entonces, a ver, ¿dónde están? Sí, eso es García Márquez, ¿en cuál libro? Y buscar la frase y acortarla, porque no se trataba de poner párrafotes, sino casi que terminar una frase mía con una frase de ellos, y mostrar cómo uno conversa con la gente que ha leído, y los mantiene, como dicen las personas que escogen. Ellos dicen que al alma o al espíritu hay que invocarlo, traerlo a la boca todos los días. También lo que uno lee lo trae permanentemente a su boca, como los que son más afines con el cine, por ejemplo, traen personajes o música de canciones, bandas sonoras de las películas, hasta diálogos de los actores, de los personajes, los traen a sus cosas. Entonces, yo siento que esas voces empezaron como a salir en el momento en que las necesitaba, entonces me levantaba y buscaba la cita precisa. Fue un recurso que apareció en el momento de escribir, no fue algo que yo pensé o diseñé antes sino que cuando me ocurrió, vi que funcionaba, que lo podía hacer manteniendo la bastardilla para marcar la diferencia y haciendo una cita rara abajo, pues para reconocer la autoría de otro. Era como otras ánimas que entraban a hablar en el texto, y lo mantuve durante todo el texto. En una edición española que circuló hace 2 años, alcancé a meter una que se me había olvidado y que era muy importante, que se me quedó en el tintero en las primeras ediciones. Y de hecho, Gustavo, hay muchas más, solo que eso tampoco, o sea, ese libro, Los Escogidos, es bastante dosificado. Yo quise evitar el exceso en extensión, en palabras, en personajes, y creo que también evité el exceso en la citación, pese a que citas apropiadas y pertinentes para muchas escenas existen, pero creo que fue muy natural. O sea, a medida que las recordaba o que venían libremente, las incorporaba. Luego me he dado cuenta que hay maravillosas citas que se me olvidaron, que no llegaron, que no aparecieron. Pero bueno, ese era el momento de la escritura, y ese era el momento como de la creatividad en la producción de un reportaje que tiene también sus elementos de análisis, es decir, qué es imaginación y qué es creación en un reportaje que pretende ser la construcción de un hecho real, ¿cierto? Ese es otro tema para conversar. Bueno, profesora Patricia, quiero contarte que a esta hora tenemos a muchas personas viendo por los distintos canales de Uniminuto Radio El Árbol Rojo la transmisión de este programa. Quiero saludar a Marta Lidia Vélez, que nos dice buenas tardes, presente, felicitarlos por este maravilloso programa. A la profesora Natalia Montejo Vélez, que dirige El Árbol Rojo, muy buen programa, y gracias a Gustavo por conducir el programa, por gestionar y entablar este diálogo tan importante. Saludamos también a Claudia Patricia Carrero Montealegre. Dice buenas tardes, gracias por invitar a Patricia Nieto para compartir su experiencia y sus influencias. Qué importante el vínculo entre la literatura, el periodismo y la memoria.
y a la profesora María Alexandra Rincones, también del Árbol Rojo, que nos dice buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde del Árbol Rojo. A Patricia Nieto por aceptar nuestra invitación y contarnos su experiencia, y a Gustavo por compartirnos parte de su proyecto. Tenemos muchos más mensajes, quisiéramos leerlos todos. Laura Daniela Sierra nos dice buenas tardes, muy interesantes los programas del semillero. Marta Lidia Vélez luego agrega otro mensaje, qué clase magistral para todos, gracias. María Teresa Suárez, también docente del programa de comunicación social Periodismo Uniminuto, dice, siempre recordaré a Gustavo contándonos esta historia en clase de métodos. Gracias a todas las personas que han estado pendientes de la transmisión y que nos siguen dejando sus comentarios. Ya para ir cerrando, profesora Patricia, quisiera hacerte una pregunta, y es, ¿cuál es el mensaje que quisieras dejar desde tu trabajo, desde tu experiencia, pero también desde tu obra, desde lo que has escrito para los estudiantes de periodismo acerca de la escritura de largo aliento, de este tipo de historias tan importantes de contar? Es una pregunta muy difícil porque creo que como escribir esta historia de los escogidos o cualquier otra, investigarla, pues parte de un interés muy genuino. Es decir, rara vez este tipo de trabajo surge de que un jefe te lo propuso o te lo asignó, o de que un profesor lo puso como tarea, o de que hay una oferta muy interesante de ganarse una beca si lo haces, o una recompensa económica por hacerlo. Este tipo de trabajos son posibles cuando hay una convicción auténtica de parte de quien lo va a investigar, porque esto implica hacerlo contra todo obstáculo económico, emocional, de seguridad, afectivo, parte de querer hacerlo y querer hacerlo, porque parece un juego de palabras, pero queremos hacer tantas cosas que no hacemos porque no hay una convicción profunda de eso. Entonces, mantener las preguntas básicas de la vida, de la humanidad presentes, encontrarles a esas preguntas un sentido y un camino para ir a buscar esas historias. Ese sería el segundo, primero hacerlo, decidir hacerlo y hacerlo, mantener las preguntas, buscar cumplir de la manera más eficaz posible con la responsabilidad de estar trabajando con las voces y con las historias de otras personas. No vale mejorar una historia escrita o visual o fotográfica o a través del audio, de las estrategias tecnológicas, por el afán de hacerla más bella o más impactante, si en ese afán se irrespeta el testimonio en sí mismo o la intención del que da el testimonio. Perdóname, Gustavo, un momento. Aquí hay un aire acondicionado muy, muy fuerte. Asumir el deseo y el compromiso de escribir estas historias por el bien de los demás y no por el bien propio. Yo creo que ese es un rasgo muy importante del periodismo que trabaja con la gente y que trabaja con la memoria. Nos importan las víctimas, nos importa el victimario, en tanto debe dar una información útil para la sociedad, nos importa el futuro de la sociedad, nos importan las generaciones que vienen, y para eso es que hacemos el trabajo. Si de ese trabajo podemos vivir, maravilloso. Si ese trabajo nos permite un desenvolvimiento en la sociedad y una relevancia, maravilloso. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es finalmente poder escribir una historia que trascienda y que permita comunicar, porque el periodismo es comunicación, es llevarle a otros el mensaje, llevarle a otros la historia y buscar conexión entre unos ciudadanos con otros, con historias verosímiles, con verificables, que enaltezcan la dignidad de la gente.
Yo diría que en síntesis es tener muy claro que esa es una vocación, por eso empecé con esa palabra al principio, es una vocación y es una profesión. O sea, no vivimos solo de lo vocacional y tampoco de lo profesional. Hay que fusionar esos dos elementos y mantener el vigor, el interés, la voluntad, muchachos. Lo más fácil es no hacer. Se está lloviendo, es muy lejos, me da mucho miedo, mejor voy al partido de fútbol porque como no voy, aplazar un asunto que cuando lo decimos y lo pronunciamos resulta ser de nuestro mayor interés, pero cuando nos toca esforzarnos por hacerlo, la voluntad cae. Y yo creo que esto es duro, tiene muchas gratificaciones, pero es un trabajo muy duro, muy exigente, intelectualmente, físicamente y emocionalmente. Entonces hay que tener en alto la voluntad, como el ciclista que todos los días toma su bicicleta para subir a la montaña más alta y cada vez que lo hace parece que lo hace mejor, pero hay días en que no puede llegar hasta arriba y regresa a su casa antes. Es mantener la voluntad del ciclista, del deportista, sabiendo que no necesariamente todos los deportistas ganan medalla de oro. Bueno, lamentablemente el tiempo en el árbol rojo siempre se va muy rápido y quedan muchísimos temas para seguir hablando. Profesora Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Semillero de Investigación y Literatura y Escrituras Creativas del Árbol Rojo y por esta conversación tan enriquecedora. La verdad que fue un gusto. No, Gustavo, muchas gracias a vos nuevamente por invitarme, por mantener una comunicación que logramos hace unos años y que nos ha acercado mucho a las profesoras también. Muchas gracias a todos tus compañeros, a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por apreciar este oficio, por quererlo y por darnos sus historias para que nosotros tengamos un sentido en esta sociedad. Muchas gracias a todas las personas que siguieron la transmisión, también un agradecimiento especial por su sintonía. Los y las invitamos a conectarse el próximo martes 1 de noviembre de 2022 a las 4 de la tarde a nuestra conversación acerca del trabajo de las editoriales independientes La Jaula y Sincronía. Recuerden que también pueden encontrar en www.uniminutoradio.com.co los programas anteriores y toda la información relacionada con el Árbol Rojo, y los invitamos también a seguir en Twitter a la profesora Patricia Nieto como @pnieto-nieto. Para todos, una feliz tarde. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria